cómo saber si alguien encaja en un puesto de trabajo en solo 8 minutos. Suena imposible, ¿o no? Algo que es tan complejo, una decisión que a veces tiene tantos criterios para que sea exitosa. Pero bueno, yo les voy a contar cuál es la metodología que hay detrás y que efectivamente nos permite poder tomar una decisión o evaluar aspectos fundamentales en tan solo 8 minutos. Bueno, TTI, Success Insight en Chile, ayuda a organizaciones a evaluar el talento. Nosotros tenemos evaluaciones basadas en más de 40 años de investigación y estamos presentes en más de 90 países alrededor del mundo. En TTI develamos el talento único de las personas y un objetivo también importante es que quienes están viéndonos puedan apreciar cómo a través de nuestras metodologías podemos develar lo mejor que hay en cada persona en el trabajo. Bueno, objetivo de nuestro webinar hoy, el día de hoy. Primero, que puedas conocer cómo transformar el proceso de selección de talento con el DISC, que es la metodología que vamos a utilizar el día de hoy. Desde aquí, cómo tomar decisiones basadas en datos y cómo predecir el desempeño también a través de la información que esto nos entrega. Y por supuesto, también te voy a mostrar cómo implementar esta metodología en tu empresa o en tu proyecto de atracción o de promoción de talentos. Al final de la sesión vamos a tener un momento también para atender dudas si es que las tienen. Y bueno, esta sección del webinar me gustaría llamarla ¿A quién no le ha pasado? Aquí vamos a revisar un caso de selección de personal sin el uso del DISC. Hace un tiempo una empresa contrató a una persona que parecía que era la más adecuada para el cargo. Tenía un currículum fenomenal, dio una entrevista excelente, todas las entrevistas estuvieron intachables, pero en menos de 3 meses la persona renunció. ¿Cómo es posible, cierto? No sé si a ustedes les suena familiar. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? La entrevista, la medición fue llevada a través de un proceso tradicional, sin el uso de herramientas psicométricas, y no pudieron medir o predecir el comportamiento de la persona en el lugar de trabajo. Efectivamente, aunque su experiencia y competencias eh, fueron conversadas, por ejemplo, en la entrevista, en las referencias, esto no pudo anticipar cómo la persona se iba a posicionar frente a líderes, cómo iba a abordar conversaciones desafiantes, y aunque sus referencias fueron muy buenas, fueron dadas en un contexto que no era similar al contexto del cargo al que estaba postulando o donde comenzó a trabajar. Y además, cuando no se usan instrumentos basados en datos, basados en evidencia o en ciencia, el sesgo de los entrevistadores cobra mayor protagonismo. Así es que todo hacía presagiar que a lo mejor ese fit o la satisfacción también de la persona del cargo no iba a ser la adecuada. Así es que, bueno, ¿por qué la selección sin datos no te dice lo que tú necesitas saber como reclutador, como alguien que va a tomar una decisión para ascender o promover a alguien? Como veíamos recién, el currículum solo muestra lo que una persona ha hecho en el pasado. Sin duda, esto es súper relevante porque es así como vamos conformando o desarrollando nuestras competencias, pero sigue siendo una información que circunscrita al pasado. Y además, la entrevista revela cómo una persona se comporta bajo presión o muestra indicadores de determinadas competencias en un tiempo muy acotado. Y ni hablar de el tiempo que realmente tienen los entrevistadores en las organizaciones para hacer entrevistas en profundidad. Entonces, aquí estamos siendo quizás optimistas y acotándolo a 30 minutos. ¿Y qué es lo que ocurre en una entrevista? Los candidatos, todas las personas, cuando postulamos a un cargo que nos importa, queremos mostrar nuestra mejor versión. Entonces se activa el fenómeno de la deseabilidad social. Y además que las competencias, cuando se indagan en una entrevista, también están circunscritas a el pasado o a determinadas circunstancias, pero no nos permite detectar
cuál es el verdadero comportamiento, cuáles son las verdaderas preferencias de una persona, por ejemplo, en su forma de trabajar, gestionar recursos, eh, resolver conflictos, negociar. Y esto es clave porque nos permite detectar qué es lo que va a hacer la persona en otros contextos y cómo es que va a ir dando respuestas adaptativas, que es realmente lo que se requiere de todos hoy día en el entorno laboral. Bueno, entonces con esto lo que podemos ver es que dos personas que tienen el mismo currículum, las mismas referencias, van a hacer toda la diferencia dependiendo si se adaptan o no al cargo. Entonces nosotros decimos que el problema no es el currículum, sino que es el fit con el cargo, ese encaje. Y esto depende muchísimo de cuál es el estilo conductual de la persona y de cuáles son las necesidades que va a demandar su entorno en términos de este estilo. Bueno, ¿por qué todo esto es tan importante? Yo creo que todos los que trabajamos en selección, en gestión de personas, recibimos, no sé, mensualmente mucha información, investigaciones sobre cuáles son los efectos de hacer una mala contratación. Y bueno, hay diferentes instituciones que dicen que el costo de una mala contratación puede ir entre $15.000, $17.000, y algunos dicen que son $240.000 el costo involucrado en todo el proceso de contratación más el onboarding. Sin contar además del tiempo que demanda el que un supervisor, un líder, esté gestionando un desempeño que es deficiente en los primeros meses. Y además, algo súper revelador es que entrevistando a personas que están a cargo de procesos de búsqueda o de selección, muchos confesaron que el 74% de los habían contratado a personas que eran equivocadas para el cargo. Es muchísimo. Y además Gallup nos dice que hay más de 500 billones involucrados cuando disminuye la productividad en Estados Unidos. ¿Ya? También hay hartos investigaciones, datos que nos muestran cómo el engagement ha ido disminuyendo. Y bueno, el fit con el cargo es clave para que nos sintamos energizados y para que las personas sepan cómo necesitan actuar, sobre todo cuando estamos hablando en entornos que son virtuales, en donde se requiere mucho la autonomía, donde no hay una supervisión incluso sincrónica a veces del trabajo de otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que seguimos tomando decisiones muy importantes en base a intuición y no en base a datos. Bueno, entonces yo te pregunto, y si pudiéramos saber en solo 8 minutos si alguien encaja realmente con la posición. ¿Por qué son 8 minutos? Porque ese es el tiempo que se demora una persona en contestar nuestro test DISC. El DISC de TTI es una evaluación online que se puede responder en cualquier idioma, desde cualquier lugar del mundo, y que es muy rápida de contestar. Entonces, efectivamente, bueno, serán unos minutos más, unos minutos menos. Hay personas que a veces se demoran 6 minutos, otros que se demoran 10, pero el promedio de tiempo son solamente 8 minutos. Y lo fantástico es que la reportería se genera de manera instantánea, es decir, tú puedes enviar esta evaluación a los candidatos, los candidatos dan guardar a sus resultados y tú en forma instantánea vas a tener esta información en tus manos. Entonces el DISC nos invita a, en vez de contratar con intuición, contratar en base en evidencia y a empezar a tomar decisiones que son más estratégicas. ¿Y qué tipo de información nos va a arrojar este test que está basado en un modelo teórico en base a 4 factores? Este es un modelo que originalmente se inventó, se creó, o el cuerpo teórico en los años 20, y que bueno, ha ido desarrollándose en las últimas décadas, siendo una herramienta, una de las más utilizadas a nivel mundial para hacer selección de talentos, por su gran estabilidad o predictibilidad de los resultados. Es decir, cuando tú evalúas en el DISC y la persona arroja resultados, por ejemplo, de introversión, o sea, una persona que es más reservada en su comunicación, hay una alta probabilidad de que esa persona así se comporte en el futuro en su lugar de trabajo
y también en todas sus relaciones. Entonces, con el DISC vamos a poder conocer cómo una persona resuelve problemas y desafíos en el trabajo, cómo influye y conecta con los demás, cómo se adaptan los cambios a las rutinas, a las normas, a los procedimientos, en general cómo se comunica, cómo lidera, cómo interactúa con su entorno y qué necesita de su entorno. Y lo maravilloso, como les comentaba, además de ser rápido, es que es muy fácil de entender. La forma en la que están presentados los resultados es muy amistosa y, por lo tanto, extremadamente útil para tomar decisiones. Además de todos los datos súper concluyentes respecto a qué costos tiene contratar a la persona equivocada, eh, esto es especialmente importante hoy cuando la generación Z es la que está liderando la fuerza laboral. Y mucho se habla bueno, las diferencias de las generaciones hoy día en el entorno laboral donde interactuamos personas de diferentes edades. Bueno, y sin duda la generación Z ya se está configurando como la generación que va a liderar justamente las organizaciones en el corto plazo. ¿Y qué tipo de necesidades da cuenta esta generación? Por ejemplo, esta es una generación que prioriza muchísimo el aprendizaje. Eh, para la generación Z, para las generaciones más jóvenes, no es solamente importante tener un salario, una renta monetaria. Es muy importante lo que viene acompañado a eso, lo que algunos llaman el salario emocional. Y para los jóvenes es vital saber que cuando están trabajando están evolucionando profesional y personalmente y cómo se están preparando para su próximo paso en el futuro. Por ejemplo, algunas investigaciones dicen que la generación Z, a mí me ha tocado vivirlo personalmente, dice que no ve el sentido de ir a la universidad 4 o 5 años y cuando realmente no te entregan herramientas para prepararte para el futuro, ¿ya? Entonces esta es una generación donde esa creencia está mucho más generalizada, yo la comparto en cierto aspecto, y bueno, y además esta es una generación que toma la iniciativa del aprendizaje. O sea, los que somos más mayores, con más experimentados, uno cada 5 personas entiende que tiene que hacerse cargo del aprendizaje. En la generación Z ese porcentaje sube. Por lo tanto, evaluar cuál es el estilo de un candidato nos permite ayudarlo a aprender continuamente. Primero, a aprender de sí mismo, porque si las universidades no nos preparan justamente para gestionar, ¿no? Eso es un aprendizaje que necesariamente tiene que captar el mundo organizacional. Además, los jóvenes necesitan saber que están contribuyendo a algo mayor y que su trabajo cumple con un propósito. Y para eso es vital saber que están utilizando sus fortalezas. Nuevamente, el autoconocimiento, saber qué tengo yo de especial, dónde agrego valor, es vital. Y el DISC ayuda de una manera muy constructiva a eso. Nosotros lo hemos visto por varios años realmente trabajando con organizaciones, el poder que tiene. Y además la generación Z valora, aquí tenemos varios generación Z conectados, la comunicación más horizontal, un ambiente laboral que sea más respetuoso, donde haya seguridad psicológica, donde puedan levantar la mano y dar su opinión, compartir sus creencias, y además valoran muchísimo que los ambientes de trabajo sean diversos estilos, diversidad, bueno, en el amplio espectro de la palabra. Por lo tanto, el DISC también nos entrega elementos para poder planificar esa diversidad y además entregarle a los líderes información concreta sobre cómo tener una comunicación con mayor sintonía. Bueno, además, quizás lo damos por hecho, como el DISC está basado en una herramienta tecnológica muy sofisticada y que permite justamente tener estos reportes instantáneos y visualmente tan atractivos, hace que también la organización se posicione como pionero en tecnología en el proceso de atracción de talento. Y las investigaciones demuestran que cuando los postulantes perciben que sus organizaciones son pioneros en tecnología, aumenta la productividad, la creatividad, la satisfacción y la lealtad. Por lo tanto,
existen muchísimos beneficios de utilizar esta metodología en el proceso de atracción y selección de talento. Nos vamos a ir entonces con el caso Condisk. Tuvimos un candidato que además de tener un currículum ideal, una buena entrevista y referencias intachables, pudimos predecir además cómo se iba a comportar, comunicar, liderar o resolver problemas en base a datos. ¿Cómo hicimos eso? Diseñamos a través de nuestro sistema el perfil del cargo DISC, que es la gráfica que ustedes están viendo ahora, y luego evaluamos a nuestros candidatos con una herramienta para medir el talento. En el caso del cargo propiamente tal, lo que nos va a entregar como información esta gráfica, por supuesto que hay un reporte que entrega información más cualitativa, es que la búsqueda está centrada en un estilo que es más extrovertido, dinámico. La búsqueda está priorizando la resolución de problemas y la toma de decisiones rápidas en el cargo, más allá de qué se trata el cargo. Busca que el ocupante de este cargo sea influyente en forma activa en los demás y que tenga un estilo entusiasta. Además, que sea dinámico, autónomo, orientado a los cambios y que sea flexible frente a las normas, quizás porque el cargo no trabaja en un entorno que sea muy normado. Por supuesto que toda esta información que estamos simplificándola ahora nos permite detectar cuál es el estilo de comunicación que requerirá el cargo, cuál es el estilo de liderazgo y cómo va a responder, por ejemplo, ante los conflictos. Entonces, así de potente es la información que nos entrega cuando hacemos un diseño con DISC. Y luego vamos a ver a nuestro candidato o candidata, ¿cierto? Resguardamos aquí los nombres. Entonces, a simple vista uno puede ver que aunque las gráficas son parecidas con el cargo, no son iguales. ¿Qué es lo que sucede? Aquí el candidato tiene un poquito menos de dominancia, que es el estilo rojo. Vamos a ver que no es puramente extrovertido, tiene una combinación entre extroversión e introversión, resuelve efectivamente los problemas y toma decisiones de manera rápida, pero con bastante flexibilidad o balance, integrando también el análisis y la incorporación de otros en la toma de decisiones. Aquí hay coincidencia entre un estilo de influencia activo, de un estilo entusiasta, y quizás donde tenemos la mayor brecha entre lo que busca el cargo y nuestro postulante es en el estilo de estable o el estilo verde, porque hay una diferencia, hay un enfoque diferente. Aquí tenemos un candidato que es más dependiente, que es más predecible en su estilo y que es más apegado a la rutina. Por lo tanto, va a tener desafíos en esta necesidad del cargo de ser dinámico, autónomo y adaptarse rápidamente a los cambios. Esta, si es que contratamos a esta persona, es un área de oportunidad de la cual la organización y su jefatura se puede hacer cargo desde el día uno. Esta información es muy relevante porque no es necesario esperar 3 meses para darnos cuenta que efectivamente la persona tuvo dificultad en ese ámbito y como yo les comentaba, la predictibilidad del DISC nos va a hacer efectivamente ver esta respuesta ante los cambios probablemente en la primera semana. Bueno, con esta información de nuestro candidato, además podemos extraer información súper valiosa relacionada, por ejemplo, con el plan de desarrollo de la persona. Puedo tomar aquellas áreas en donde no había tanta sintonía con el cargo y ayudarlo a mejorar esa sintonía entregándole herramientas, mentoring o formación. Y además, en las áreas donde sí hubo sintonía, por ejemplo, vemos que tanto el cargo como el candidato tienen un estilo influyente, amarillo alto, sí podemos ayudar a la persona también a mejorar su flexibilidad en el estilo, que sea consciente de la fortaleza que tiene esto y también de la potencial limitación cuando le toca trabajar con personas que son diferentes. En términos del rol del equipo, aquí tenemos a un candidato o candidata que es promotor o relacionador. Entonces también esta información nos permite ver cómo va a encajar en el equipo y qué rol va a tener conductualmente. Y algo muy valioso, el reporte DISC nos permite entregarles recomendaciones al líder en torno al estilo de comunicación, que en este caso este candidato necesita una comunicación más relacional,
requiere de un enfoque más positivo, más entusiasta sobre el futuro, requiere que se le motive validando la apertura de relaciones y el cuidado de las relaciones en el lugar de trabajo. Y además es necesario que se le entregue claridad en su rol y tiempo para adaptarse a los cambios precisamente por el menor ajuste que hay en torno al perfil verde. Entonces, en menos de 10 minutos, quizás 8 minutos, podemos tener esta información y obviamente que es clave que quienes van haciendo este análisis estén entrenados porque ahora en 30 minutos mostramos algo más general del análisis DISC y por supuesto que con entrenamiento y práctica podemos llegar a conclusiones muy detalladas en base a estos datos. Bueno, también con los resultados de equipo, de individuales, como les mostraba hace un momento, podemos también ver el ajuste que la persona va a tener y esta metodología nos permite también mapear a equipos. Ahí tenemos la rueda DISC, que por su potencia visual es bien conocida, permite trabajar no solamente para diseñar equipos, sino que para hacer talleres, desarrollo de equipos, fomentar la colaboración. ¿Y cómo podrías tú implementarlo en tu empresa? Bueno, de una manera muy sencilla. Lo primero es que tienes que mandar la clave DISC a tus postulantes. Puedes hacerlo tú mismo, puedes pedirnos a nosotros que lo hagamos a través de un sistema automático de envío de claves. El candidato, la persona responde en 8 minutos y vas a recibir en forma instantánea un informe claro y visual sobre los resultados del estilo conductual de la persona. Bueno, y finalizando este webinar, voy a estar atenta por si tienen alguna inquietud. Comentarles que en TTI vamos mucho más allá del DISC y que medimos el talento y el potencial humano más allá de la conducta. Efectivamente, el DISC es una herramienta muy potente, sin embargo, no es la única ni mide todo. Entonces, también te invitamos a que puedas probar otras herramientas de TTI como la medición de fuerzas impulsoras, la inteligencia emocional, las competencias DNA y el Acumen, que es una herramienta basada en axiología formal. Bueno, muchísimas gracias entonces por conectarte.